yo quiero hoy compartir la palabra del Señor y hablar de un tema que el Señor me utilizará antes de venir, y es despojados de su gloria. ¿Cuántos saben que la gloria del Señor es grande? Amén. Pero también hay algo, hermano, amado. Cuando usted revisa la palabra, yo quiero que veamos que en el mundo, en nuestra humanidad, el Señor ha dotado al hombre de muchos privilegios. En nuestra humanidad, el Señor ha bendecido a muchos hombres. Y de hecho, yo quiero enseñarles por la palabra, bíblicamente, cuántos hombres tuvieron una gloria, humanamente, hablando en un sentido humano, tuvieron privilegios y saborearon un éxito muy grande, pero fueron despojados de esa gloria humana, en el sentido humano que Dios les dio, por la soberbia que había en el corazón de ellos. Y yo quisiera que regresemos la palabra en esta noche para poder ser edificados con ella. Y miren lo que dice el libro de Daniel, el capítulo 5. Daniel, el capítulo 5, por favor, el versículo 19 al 21. Y hay muchas traducciones. En esta traducción encontré mucho más claro, la versión Nueva Traducción Viviente. Le damos un paso leyendo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo su palabra. Dice así: lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, que escuche, nación y lengua, temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar, pero también humillaba a quienes quería humillar. ¡Qué tremendo! Dice en el versículo 20, sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, preste atención a lo que dice. Cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana y se le dio mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Qué fuerte lo que dice la palabra. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo, y escuche, y designa a quien Él quiere para que los gobierne. ¿Cuántos dicen amén? Sin lugar a dudas, usted le dijo esto. Y la Biblia habla del rey Nabucodonosor, ¿verdad? La Biblia está enseñando cómo Dios había permitido que este hombre pueda crecer. De hecho, cuando tú revisas el libro de Daniel, se describe a este rey como un árbol. Y él comienza a decir que era un árbol frondoso, que tenía ramas, que las aves del cielo hacían nidos sobre sus ramas, que su cepo daba cobertura y daba sombra a mucho. Era un rey tan importante. Humanamente, este rey tuvo mucha fama y tuvo mucha gloria. Miren lo que dice la Biblia. La Biblia establece que gente de toda raza, de toda nación y toda lengua temblaba ante él. O sea, era un rey temerario. Era un rey que la gente reconocía lo grande de su majestuosidad, lo grande del poder humano que caracterizaba a este rey. Pero la Biblia también menciona que aunque este hombre tuvo mucha autoridad, tuvo mucha gloria hablando humanamente, dice la Biblia que su corazón y su mente se llenaron de arrogancia. En la versión Reina Valera dice, hasta que su espíritu se llenó de orgullo. Yo quiero hablarle en esta noche, hermanos, que hay gente que fue despojada de la gloria que Dios les permitió saborear a causa de la arrogancia y a causa del orgullo. En este versículo dice que su corazón y su mente se llenaron de arrogancia. Y cuando la arrogancia entró en este hombre, no solamente le fue quitado el raciocinio, sino que dice la Biblia que le fue quitado el trono real y despojado de su gloria. Es tremendo, porque cuando tú comienzas a ver por qué una persona puede cambiar su mente y su corazón, por qué la mente y el corazón de una persona que sabe que ha sido bendecido por Dios, que sabe que todo lo que tiene no lo ha ganado por mérito propio, sino que ha sido una dádiva de Dios. Sin embargo, el corazón y la mente de una persona se pueden volver tan arrogantes. Y una de las cosas que usted va a ver, hermano, es que la gente que se le daña la mente y el corazón con la arrogancia, con la soberbia,
es que se levanta la arrogancia y la soberbia como un mecanismo de defensa para proteger una autoestima frágil o una inseguridad que está guardada. Comenzaba a pensar la palabra y decía, Dios mío, pero ¿por qué este hombre se le llenó tanto de arrogancia el corazón? ¿Cómo teniendo tanta gloria, humanamente la gente temblaba delante de él, ante el trono de él? Y llegó a llenarse de tanta arrogancia que el mismo, escucha por favor, el mismo corazón que se volvió arrogante, la misma mente que se volvió arrogante, el Señor Dios Todopoderoso la rebaja a la mente de un animal. Porque la Biblia dice claramente que su mente se volvió como la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Yo quiero que usted me preste atención. Es fuerte el escenario de un hombre, hermano, para que ese hombre la gente le temiera. Seguramente tenía un pensamiento muy fuerte, tenía un pensamiento muy marcado. Era un hombre muy seguro, era un hombre lleno de autoridad, era un hombre que no se le veían los complejos, aparentemente, que denotaba mucha autoridad. Pero la misma mente que permitió la arrogancia fue la mente que fue rebajada a la mente de un animal. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, si el hombre y la mujer pudieran entender que lo que más hermoso tú nos has dado, una de las cosas más valiosas que Dios nos ha dado, es esta mente, que tiene un raciocinio, pero cuando en esta mente, hermano, se llena de argumentos humanos, cuando esta mente tú y yo la dejamos llenarse de soberbia, cuando dejamos que la mente sea trabajada por la arrogancia, cuando dejamos que la mente sea llenada por cualquier inmundicia, ten cuidado, tengamos cuidado de que nuestra mente no sea rebajada a la mente de un animal, como le pasó a Nabucodonosor. Pastora, qué fuerte sí es lo que la palabra del Señor menciona. El Señor repara el pensamiento, la mente de este hombre, un hombre lleno de capacidades. Ahora acaba de pensar en toda mi vida los animales salvajes. Cuando nosotros vemos por qué, y una de las cosas que tú comienzas a revisar en la palabra, hermano, es que en Nabucodonosor, cuando tú revisas el libro de Daniel, te vas a dar cuenta que este rey comienza a llenarse de inseguridades. ¿Alguien podría decir que una persona insegura se puede volver arrogante? Sí. Cuando hay una identidad muy frágil, cuando la gente se hace una perspectiva muy grande, le cae la perspectiva de la que realmente Dios tiene de nosotros, la gente comienza a tener temor de que lo que ha recibido le pueda ser quitado. Y usted puede ver en la Biblia, en el libro de Daniel, cómo empieza la inseguridad de este rey llamado Nabucodonosor. De hecho, si usted se da cuenta, las inseguridades de Nabucodonosor, ustedes pueden ver en episodios clave, como por ejemplo, en el libro en Daniel capítulo 2, cuando habla del sueño de la estatua. Él sueña con una inmensa estatua llena de metales, de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro, y que era destruida por una piedra. Y la Biblia dice que Nabucodonosor, cuando sueña esto, se perturbó, perdió el sueño. La visión le generó ansiedad para revelar el sueño. Y dice la Biblia claramente que tanto fue la amenaza que como ningún sabio podía describirle el sueño, los quería matar, mandó a matarlos. Cuando él tiene un sueño donde le están hablando de una estatua grande que comienza a ser destruida, algo en él, una inseguridad en él empieza, hermano, a ahondar y quería que le sea revelado. Entró una ansiedad. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Será que mi reino no va a prevalecer? ¿Será que mi reino va a ser destruido? Un hombre que se llena de inseguridad por una imagen frágil que poseía de él mismo. ¿Y sabe qué? La arrogancia. Tengamos cuidado de no levantar una falsa fachada para sentirnos que nadie nos puede tocar. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay gente que sabe que ha sido bendecido por Dios. Hay gente que sabe que todos los logros que ha alcanzado no han sido por cuenta propia, sino porque ha sido el resultado del respaldo de Dios en un momento de su vida. Sin embargo, cuando entra la inseguridad,
Hermano, ¿sabe por qué entra la inseguridad? La inseguridad entra cuando estoy confiado en lo que yo tengo y me olvido de que todo lo que tengo viene de dependencia absoluta del Señor. Nabucodonosor olvidó algo, que toda la gloria que humanamente había recibido no valía de él, sino que venía del Dios de los cielos. Cuando se sintió inseguro, quería levantar su propio esquema de defensa personal y se llenó de arrogancia. Y además usted puede ver también en Daniel capítulo 4, cuando él quitó otro sueño, el sueño del árbol. Y posteriormente en esta visión se ve de un árbol gigante que era talado. Y este árbol gigante representaba su propia caída y la locura de este rey durante 7 años. Esto le causó temor y espanto. Y esta experiencia desató la inseguridad con respecto a su propia cordura. Si hay algo que nosotros tenemos que saber como cristianos, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Yo tengo que estar seguro de algo, que sin Cristo yo no valgo nada. Usted tiene que estar seguro de algo, que sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Cuando al hombre y a la mujer se le olvida que todo lo que tiene es porque Dios lo permite, hermano, cuando el hombre se siente inseguro es porque ha dejado de depender de Dios. La palabra de Dios es tan clara. Necesitamos depender de Dios. Nabucodonosor llegó a un mundo que ya no necesitaba de Dios. No dependía de nadie. Dependía de su propia mente, de su propio concepto, de sus propias opiniones. Y eso resulta en el acabose, despojado de su propia gloria. Qué tremendo es que la Biblia habla de pasar un periodo de 7 años. Y este hombre, imagínense cómo la gente lo aplaudía, con la dignidad que él ostentaba su reinado, cómo la gente lo admiraba, cómo los pueblos, dice la Biblia, que de toda lengua delante de él temblaban. Y ven que un hombre tan importante llegó a ser rebajado a una condición tan marginal como la mente de un animal. La Biblia dice que cuando se bañaba con la lluvia, con lo que caía del cielo. Imagínense cómo estaría el cabello de él, cómo estarían sus uñas, cómo estaría su cuerpo. Él comía los mejores potajes, los mejores manjares, y ahora comía igual que los animales. Hermano, que en tu mente y en mi mente siempre esté algo presente, que todo lo que tenemos es por su infinita gracia y su grande misericordia. No hay vínculo que te pueda romper sola. No hay nivel académico, no hay relaciones humanas, todo depende de Dios. Y el Dios que lo da todo también nos puede quitar todo. Hermano, a mí me estremecía esta palabra, porque se habla de la gloria de Nabucodonosor, pero también se habla de que fue despojado de esta gloria. Y quiero que vayamos a la Biblia, porque hay muchos hombres que fueron despojados de su gloria. Vámonos a Segunda de Crónicas, el capítulo 25, por favor. Vamos a leer de manera un poquito saludada, que quiero abarcar algunos versículos. Dice así: de 25 años era Masías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Padán de Jerusalén. Hizo los reinos de los ojos de Jehová. Escuche que aquí es importante. Hizo los reinos de los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Mire lo que dice este versículo. Hizo los reinos de los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Parecía que el hombre era recto, sí, pero su corazón no era perfecto. Hay gente que tiene cara, hermano, de santa, pero su corazón es perfecto delante de Dios. Hay gente que tiene cara de que no hace nada, pero su corazón es perfecto delante del Señor. Mas un varón, en el versículo 7, mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel y con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, y si lo haces y te esfuerzas por pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. ¿Tú dices amén a eso? Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará a los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió: Jehová no puede darte mucho más que esto. Hasta ahí hagamos una pausa.
que el Dios que tú le sirves es el Dios que te puede librar, es el Dios que te enseña a pelear, es el Dios que te puede ayudar, es el Dios que puede derribar. Sin embargo, por favor, miren lo que dice en el versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Y lo puso a decir por Dios, mire que está con Dios hijos de minúscula, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que él dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Qué tremendo, hermano. Alguien que fue despojado de su gloria, de esa gloria humana que había recibido, fue el rey Amasías. La Biblia dice que cuando él comienza a reinar sobre Jerusalén, él tenía 25 años y reina 29 años sobre Jerusalén. La Biblia dice que era lejos de los ojos de Jehová, pero que su corazón no era perfecto. Y ahí hay un problema, que cuando el corazón no es perfecto delante de Dios, quizás era recto ante los ojos del Señor, pero aunque tiene una debilidad en su corazón, el corazón no era perfecto. Es como cuando sale un producto al mercado y usted dice: ¿por qué esa blusita tan bonita, está en tan buena rebaja, si se ve buena tela? Es que la tela pudo haber sido buena, pero la costura no fue perfecta. Y por ahí se fue enchugando un poquito. Se salió un poco la máquina del overlock y la cosida. Y alguien no alcanza a descifrar que está mal cosido, que está un poco reventado. Y como no se da cuenta, la gente paga y se lo lleva contento, porque no vieron que no estaba perfecta la costura. Hay gente que aparentemente delante de los hombres, hermano, no lo ve santo, lo ve como un ejemplo, lo ve como un buen líder, pero hay detalles que marcan la diferencia. Cuando el corazón no es perfecto delante de Dios, ahí hay un pequeño edificio donde Satanás puede usar y ganar ventaja. ¿Sabe qué? La Biblia describe algo y esto llama mi atención. El corazón era perfecto. Él quería ir a pelear una guerra porque ya había invertido dinero. Ay, ahí me puse a pensar yo. El corazón de él, dice la Biblia, que no era perfecto. Y cuando el profeta, hermano, cuánto amor de Dios, ¿cuántos saben que Dios nos ama? Dios hasta el último momento te va a mandar gente de parte de él a evitar que tú cometas un error. Pero el problema es que cuando nuestro corazón no es perfecto, vamos a caer en la necedad, aunque Dios nos esté advirtiendo. Fue lo que le pasó a Amasías. El Señor manda al profeta y le dice: oye, no vayas a pelear, esa guerra es inútil, Dios no ve con Israel, no subes a pelear. Y dice: pero ¿cómo? Si yo ya he puesto plata, pero si yo he invertido, yo ya me estoy parafraseando de lo que dice la Biblia. Él menciona cuánto había invertido y el profeta le dice: oye, pero Dios puede darte mucho más, recuerda que tú le sirves. No es que no vio profeta. No es que Dios no le había perdido. No es que no tenía un buen ejército. El único problema, hermano, es que el corazón de él no era perfecto. Por eso es que tenemos que, Señor, trabajar con el corazón. En un corazón no perfecto se puede inclinar por unos cuantos centavos. En un corazón que no es perfecto se puede inclinar por un capricho. En un capricho. ¿Y saben qué? Fue a la guerra, tomó posesión de los edomitas, pero cuando viene trayendo de la guerra de los edomitas, se viene trayendo dioses paganos. ¿Saben por qué Dios estaba evitando que salga a una guerra, a una pelea que no le correspondía? Porque Dios sabía que el corazón de él no era perfecto y su corazón se podía perder adorando a dioses falsos. En las cositas que se trajo como botín de la guerra, se vino trayendo dioses de minúscula. ¿Saben que hay cosas que Dios no nos permite hacer y no es porque Dios no nos crea capaces? Hay cosas que Dios te va a frustrar a última hora. Y no es porque Dios no te ame,
Dios no es porque Dios no escucha adoración, no es porque Dios no te crea inteligente, no es porque Dios no te crea capaz. El problema es que Dios conoce que viene su corazón, que no está completamente perfecto. Y como el Padre ya conoce el corazón de los hijos, Él dice, no puedes ir. Porque claro, vienes ganando la guerra, pero cuando ganes la guerra te voy a perder, porque vas a terminar adorando a alguien que no soy yo. La victoria de ese día le terminó inclinando su corazón, inclinando todo su ser delante de un paganismo que no representaba nada que ver con lo sagrado. Qué hermoso es, hermano, cuando el Señor nos habla y de antesala nos advierte de lo que va a pasar. Esto me estremecía en la tarde cuando yo hacía el mensaje. Porque digo, Señor, a veces parece que estamos tan bien delante de tu presencia, nos vestimos como cristianos, tenemos lenguaje evangélico, vamos a la iglesia en todos los cultos, pero hay un pequeño problema, que el corazón es perfecto delante de Dios, que Dios lo sabe. ¿Sabes? Porque hay gente que está orando por un trabajo y el trabajo no le sale. Pero Señor, está cuando llora, está cuando llora, porque Dios te conoce. Dios te conoce que cuando pasan el ofrendero tú no puedes ofrendar $1, tú no vas a poder diezmar de lo que te corresponde diezmar presente. El Señor nos conoce. Hermano, el Señor nos conoce. Señor, mira que yo estoy poniendo mi proyecto, que voy a salir del país. Yo quiero irme a otro lugar. Señor, yo te prometo que voy a predicar tu palabra, que voy a hacer cosas. El Señor te conoce. Sabe que si te abre una puerta, que tú lo ves como una puerta de oportunidad, lo que puede ser una puerta de oportunidad para uno, para alguien que no tiene corazón preparado y perfecto delante de Dios, puede ser una puerta para descarriarse y para perderse. Hay cosas que Dios le quita. Mano, tú me sacudía, porque hay gente que le clama al Señor por algo, y el Señor en su misericordia nos está hablando, Dios está poniendo impedimento, porque Dios conoce el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, Dios conoce el corazón, y el corazón de Amasías no era puse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, ¿tú sabes qué? Cuando tú ves en tu corazón, porque no es perfecto, se inclinó por el dinero, se inclinó por una falsa adoración, pero sobre todo, se atrevió a retar al hombre de Dios, al profeta de Dios. Veo algo, realmente su corazón no era perfecto, porque la Biblia menciona en el versículo 16, y hablando del profeta por cosas, él le respondió, ¿quién pues por ti por consejero del rey? Como que le dijo el profeta, mira, tú puedes ser profeta y todo, pero yo no quiero tu consejo, yo soy el rey, ubícate. Tu profeta, Dios me habla, ok, pero yo no quiero tu consejo. ¿Saben cuánta gente está haciendo planes y alguien le dice, pero le consultaste a Dios, le consultaste a los pastores? ¿Y por qué tengo que consultarle a los pastores? Que los pastores no se van a meter en mi vida. ¿Sabes cuánta gente se expresa así? Porque no es al título, no es a la persona, es el que representa el cuidado y la voz de Dios para su pueblo. Y fue tan atrevido en decirle al profeta, y tú que te metes, yo no te estoy pidiendo consejo. Hermano, ¿quién te dice decirlo? Pero hay gente que ha dicho, pero ¿quién le pidió consejo a los pastores? ¿Pero quién le pidió consejo al hermano? Porque es que el hermano es metido. No es que es metido, es que Dios te ama, tú estás hermano. Nunca me voy a olvidar. De un testimonio de una familia que había reunido dinero para comprar su carro. Hermano, pero reunieron a la gente que tenía muy pocos recursos y se un esfuerzo muy grande. Reunieron los esposos, reunieron los hijos, reunieron y querían comprar un carrito usado. Recuerdo que ustedes saben que mi papá es vigilante y lo llaman a mi papá y dice, pastor, mire que quiero comprar este carro. Mi papá revisa la matrícula y dice, hermano, ese carro no te conviene, parece que ese carro es robado, pero pastores que me están vendiendo bien barato y yo lo veo como una oportunidad. Y mi mamá le dice, mira, como profesional te digo, no te conviene. Como hijo de Dios también te digo, si eso no está legal, no te va a ser de bendición. ¿Qué cree, hermano? El hermano igual complicado. A los 6 meses, teniendo el carro marcado fuera de su casa, apareció el verdadero dueño del carro y se le llevó el carro. Y luego venía a decir, pastor, ore por favor que me devuelvan la plata. Es que ya Dios. ¿Saben que cuando yo compré el carro dijo, pero que los pastores se quieren meter en todo? Los pastores quieren organizar la vida. Hermano, ¿qué atrevimiento es
Porque después de tanto esfuerzo que había hecho, se le llevaron el carro de la puerta de la casa. ¿Usted sabe cuánta gente marca su propia ruina porque está menospreciando el consejo de parte de Dios? Amén. Qué importante es humillar y decir, Señor, háblame, porque este corazón puede equivocarse. Que el Señor nos libre, hermano. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce que a veces el corazón tiene muchas imperfecciones. Y quiero avanzar rápido porque hay otra persona de la que quiero hablar. Vámonos, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 14. Mira, tengo algo más de Masías. Quiero que veas la caída de él en Segunda de Reyes 14, hablando de Masías. Entonces Amasías envió mensajeros a Boaz. Míralo, que se fue tan atrevido, hermano. Si puede ser atrevido con un hombre de Dios, puede ser atrevido con todo el mundo. Amasías envió mensajeros a Boaz, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. En otra versión dice, ven para que peleemos. Ciertamente, y el rey de Israel, mira lo que le dice, ciertamente, has derrotado a Abededón, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa, para que no te metas en un mal y para que no caigas tú y Judá contigo. Amasías fue y peleó en Edom, ganó la guerra con Edom, se trajo los dioses edomitas y luego tan atrevido lo llama a él el rey de Israel y le dice, ahora ¿sabes qué? Ya así como peleé con los edomitas, quiero pelear contigo. Imagínese una tribu pequeña queriendo pelear con 10 tribus más. Quiero pelear contigo. Y el rey de Israel le dice, yo ya sé que tú ganaste con los Edom. Ya te quedaste con la gloria, ya ganaste, ok, eres el ganador. Quédate en tu casa, ¿para qué quieres pelear conmigo? ¿Para qué quieres tú ser destruido? ¿Para qué quieres destruir a tu tribu? Quédate en tu lugar. Pero ¿saben qué? Amasías no hizo caso. Amasías quería seguir combatiendo. ¿Sabes por qué? Porque el corazón se le llenó de arrogancia. Hermano, esto es tremendo. Y entiendo todo, la Biblia dice que el Señor entrega a la gente una mente reprobada. Llega un momento donde la gente termina haciendo lo que quiera y el Señor los entrega una mente reprobada. ¿Sabe por qué? Porque su mente, ellos no fueron capaces de sujetar su mente, inclinar su mente a la voluntad del Señor. Hay gente que usted dice, pero ya ellos están haciendo lo que quieran y pareciera que Dios no los castiga. No, hermano, que el Señor nos entrega una mente reprobada. Hay gente que a Dios ya les ha reprobado la mente porque su forma de vivir, porque sus actos han demostrado que no aman a Dios, que no respetan sus palabras, que Dios está hablando y advirtiendo, la gente no hace caso omiso. Usted puede ver cuál es el final de Amasías. Y rápidamente, avanzo Segunda de Crónicas, capítulo 26. De aquel otro hombre que fue despojado de su gloria, Usías. Dice así, miren por favor un poquito de lo que hizo Usías. En Segunda de Crónicas 26, versículo 10 dice, asimismo edificó torres en el desierto. ¡Wow! En un terreno tan, ¿cómo decirlo? En un terreno no estable, no solo edificó casas. Dice la Biblia que edificó torres en el desierto. Y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Cefela como en Perga, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era rico de la agricultura. Hermano, que tremenda, que gloria de este hombre, que en el desierto, que es un terreno tan inestable, ¿alguien sabe cómo es en el desierto? En el desierto hace mucho calor en el día, y hace mucho frío en la noche, y en el desierto siempre hay maranadas ¿cómo decirlo?, de vientos que arrasan con la arena que hay en el desierto. Y dice la Biblia que no solamente edificó casas, hizo edificios. Y además dice la Biblia que hizo muchas cisternas, porque el hombre tenía esa sabiduría para la agricultura. En el 14 dice, y Usías preparó, otra de las hazañas de Usías, es que preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, boceletes, arcos y ondas para tirar piedras. Mira además lo que hizo. En Jerusalén hizo máquinas inventadas por ingenieros para que hubiesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas
y grandes piedras. Escuchen por favor. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Cómo era Usías? Usías se hizo famoso hasta llegarse a ser poderoso. La Biblia dice que antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. Antes del quebrantamiento, la soberbia. Cuando tú revisas todo lo que hizo Usías, que hermano, es hora de aplaudir. Seguramente en este tiempo le diera tu premio Nobel y cómo hiciste, edificaste en el desierto y cómo hiciste para que la tierra que es tan inestable se pudiera tener gran edificio, cómo hiciste la riota, cómo hiciste la edificación, cómo cavaste cisternas en el desierto, cómo hacías para que la tierra tan infértil pueda producirte. Hermano, se hizo famoso. Usías tenía lo suyo, el hombre se hizo famoso. Pero juntamente con la fama, ¿sabe qué le creció a ese hombre? La arrogancia. Dice en la segunda de Crónicas 26, vamos rapidito a leer lo que dice. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Escuche, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Asaías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías diciéndole: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de su santuario porque has prevaricado, y no te será la gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Escuchen, y en su ira contra los sacerdotes, ¿contra quién se enojó? ¿Contra quién se enojó? Es que a mí no me van a decir los hermanos de la iglesia lo que tengo que hacer. Es que yo no me estoy enojando con Dios, me estoy enojando con el líder. Es que yo no me estoy enojando con Dios, me estoy enojando con el hermano Giel que me dijo que me tengo que sentar en la mitad de la silla. Se enojó contra los sacerdotes y dice la Biblia que la lepra le brotó en la frente y delante de los sacerdotes en la casa de Jehová no le da el incienso. Hay un terrible problema, hermano. Usías se llenó de fama. Usías se llenó de aplauso, Usías se llenó de reconocimiento, pero que él haya hecho grandes hazañas como haber edificado en medio del desierto, no le daba el permiso para que él usurpara, escuche por favor, para que él usurpara una posición que no le correspondía. La Biblia habla claramente del poder de este hombre. Los mejores ingenieros, los mejores escudos para sus guerreros, tenían lo mejor de lo mejor, preparados hombres para los baluartes. Sin embargo, en su arrogancia empezó que porque tenía, hermano, fama y porque había alcanzado un nivel de popularidad, eso le permitía tomar la posición que él quería, y no es así. ¿Saben que hay gente que va a ser despojada de su gloria? Hay gente que ha sido despojada de su gloria por tomar un lugar que no le corresponde. Es tremendo lo que le voy a decir, hermano, pero hay gente que Dios lo ha despojado de su fama porque ha querido usurpar un lugar que no le corresponde, tomar una posición que no le corresponde. Tengamos cuidado de que mientras más alto suenan los aplausos y la gente reconoce el potencial que Dios ha puesto en ti, más humilde tú y yo seamos. Amén. Amén. Que tú y yo seamos usados por el Señor para poder hacer cosas extraordinarias. No nos da la credencial de mañana usurpar o tomar el lugar de otra persona a la cual Dios se está levantando para otro servicio. Fue despojado de su gloria por usurpar un lugar que no le correspondía. Y quería hablar de otro hombre más. Cuando usted revisa la Biblia, usted va a ver hombres de Dios. Si usted tomar el trabajito de leer en la palabra, aquellos hombres que fueron despojados de su gloria en la tierra,
por la soberbia, por la arrogancia que viene en el corazón. Es tremendo. Que Dios nos guarde el corazón, hermano. Que Dios guarde nuestra mente, que Dios guarde nuestro corazón, de que seamos siempre capaces de ser humildes delante de su presencia. El problema en Usías no fue la fama. El problema en Usías no fue las hazañas. El problema en Usías es que se sublevó delante de la presencia del Señor. Hermano, yo creo en un Dios que le da éxito a los hombres. El problema no es viendo subas al éxito. Dios puede subir al éxito a una persona. Dios puede lograr debilidades a una persona. El problema es que cuando el Señor te ha experimentado tener una gloria, el Señor te ha experimentado tener algo de fama, tienes que tener cuidado de no marearte. Tienes que tener cuidado de saber que el que te subió, que el que te puso en ese lugar, es el mismo Dios que cuando quiera te puede bajar de ese lugar. No se me está entendiendo, hermano. La gloria nos venga. El Señor por su gloria nos permite a nosotros ser bendecidos y estar en lugares de dignidad. Póngase de pie en esta noche.